Los hijos de Israel acababan de salir de Egipto. Traten de imaginarse por un momento esa realidad. Una generación de esclavos que hacía 4 generaciones que, contando a sus antepasados, habían estado haciendo este trabajo de explotación en Egipto. Salen a la libertad después de 400 años. ¿Cómo los imaginamos? Los imaginamos tal vez hambrientos, esclavos, golpeados y maltratados, muchos sucios, muchos lastimados, humillados, con actitudes muy primarias respecto de su supervivencia. Y en ese contexto a esos esclavos indisciplinados, duros, sin educación, Moshe, que ya había hablado con Dios, baja y les dice: hijos de Israel, si ustedes van a escuchar las palabras de Dios y la voz de Adonai guardaréis, junto a eso mi pacto, seréis para mí mi propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. Seréis el pueblo elegido. Uno podría imaginarse que el pueblo dice, o podría pensar: uy, nos dará ya mismo una tierra, nos mandará abundancia, nos dará dinero, nos protegerá y cambiará nuestras vestiduras de esclavos que tenemos. Seguramente un pueblo muy primario entenderá que lo primero que va a recibir de la divinidad son bienes materiales. Y de pronto aparece la expresión de Dios en la boca de Moshe y le dice: empero vosotros seréis para mí un reino de nobles y nación consagrada. Estas son las palabras que habrás de hablar a los hijos de Israel, dice Dios a Moshe. ¿Pero en qué contexto se lo está diciendo? Se lo está diciendo porque dentro de muy poquito, estoy leyendo del texto del libro de Éxodo, en el capítulo siguiente, ya estarán los 10 mandamientos en el magnífico evento de Sinai. ¿Y qué le va a dar Dios a este pueblo de esclavos, desorganizados, sucios probablemente muchos de ellos, como dijimos antes, y sin educación? ¿Qué es lo que le va a dar? ¿Abundancia, dinero, ropaje, seguridad? No. Lo que les va a dar es una ley. Pero una ley es intangible. ¿Qué es una ley? ¿Cómo les va a dar una ley antes de darles comida? Antes de darle ropaje? Antes de darle abundancia después de 400 años de esclavitud, para que se sientan mucho más seguros y afirmados en una nueva encontrada riqueza? No les va a dar todo eso, sino les va a dar una ley, porque con eso el texto lo que quiere decir es que lo más importante que el pueblo tiene que recibir en ese momento es su dignidad. Y nunca el pueblo va a ser un pueblo independiente si no comienza a aprender que lo más importante es su dignidad. Que tienen que sacarse de encima su rol de esclavos que los humilló durante tantos siglos, para comenzar a autoorganizarse, a autoemanciparse, no solamente desde la tierra que eventualmente puedan tener, sino desde su propio pensamiento. Y Dios les dice: y serán para mí un reino de nobles, ¿no? Algunos dicen Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes. Tzoror Amor, el autor de ese texto que explicita muchas veces la Torá, trata de decir que los nobles significan que serán especiales para Dios, como si fueran nobles. Uno imagina, la nobleza tiene que ver con el poder, la nobleza tiene que ver con dejar de ser esclavo y tener poder sobre otros. Acá el texto está diciendo: no. La nobleza es que tengas dignidad. La nobleza es que seas honorable, que tengas honorabilidad. La nobleza es que te pares frente a una realidad y sepas qué hacer y qué contestar. Entonces, antes que nada, antes que abundancia y riqueza, Dios le da dignidad. Tenés que tener una ley y aprender esa ley y respetar esa ley. Levántate del fango del animalismo, del fango del sufrimiento y de la esclavitud, para que vos mismo te puedas sacar de encima toda esa mugre, regalándote a vos el derecho a ser independiente, a pensar por tus propios medios. El esclavo no solamente padece porque el otro lo hace sufrir, sino porque también le decide el futuro.
Acá le está diciendo Dios, te doy una ley para que te organices vos mismo y tomes tu propia dignidad. De la mano de la dignidad y de la mano de la autonomía van a venir todos los otros logros. Pero primero tenés que hacer el esfuerzo. No es que te regale una casa ni una tierra, sino que te esfuerces por estudiar la ley que te estoy dando para que puedas cambiar tu conducta. Qué importante que la Torá nos esté diciendo que en el momento en que el pueblo esclavo, sucio y humillado llega al lugar donde está, lo primero que recibe es una ley y el argumento central de que tiene que recomponer su propia dignidad. ¡Qué bárbaro! Nosotros muchas veces en nuestras vidas, cuando sentimos necesidad, la necesidad se traduce a partir de cosas que tienen que ver con un arreglo económico, cosas que tienen que ver con un puesto que te dé más poder, que te dé más jerarquía, que te dé más prestigio. Pero acá el texto está diciendo, lo primero que te voy a dar, oh querido esclavo, es algo que te haga una buena persona. Es algo que te haga pensar y decidir por tus propios medios tu futuro, para que sepas elegir bien. Para que cuando puedas levantarte del fango ya no te caigas nunca más. Porque si te doy dinero, si te doy riqueza, y no sabes cómo administrarlo, y no tenés pensamiento verdadero de hombre libre, cuando se te acabe ese dinero vas a volver a caer al fango, porque en definitiva nunca te levantaste de verdad. Cada uno de nosotros, como muchas veces se suele decir, tiene su propio Egipto. Todos tenemos que salir de nuestros Egiptos individuales. Cada uno sabe en su corazón cuál es su Egipto, y esclavo a qué dolor uno es. El texto está diciendo, plantate sobre tus pies, prepárate espiritualmente y reconstruíte para que puedas de verdad trabajar y generar un mundo más próspero para vos, empezando por vos mismo, no por la tierra donde estás caminando. Ojalá que podamos aprender de nuestros antepasados y cuando salgamos de nuestro propio Egipto, lo primero que hagamos es hacer las cosas de manera tal que nunca más tengamos que volver a él. Shabbat Shalom para todos.